Y si todo lo que creemos sobre el amor es mentira, eso es como una premisa, o bien, ¿es verdad que los opuestos se atraen? ¿Tú y yo somos opuestos? Te estoy bajando los calzones muy rápido. ¿Tú alguna vez te sentiste atraído hacia alguien que fuera increíblemente distinto a ti? ¡Ay, ya! Bájale a tu radio. De blanca no tienes ni madre, eres como un salmón de Colorado. Sí. ¿Puede una relación... El Ok. extrovertido es ya cállate, como somos tú y yo, pero el introvertido llega a un punto en el que su silencio incomoda. Quien me hace feliz puede ser una mujer que me baile así y me está haciendo feliz. No, güey, pero es un gran amor también. O sea, quien te hace No, feliz... ya lo estás cambiando. Tú lo dijiste de esa manera. No, quien te hace feliz es una pareja. Ok, No sí. de quien te mueva las nalgas en la cara. Eso obviamente Que lo puede te va a hacer tu hacer pareja feliz. también. Ajá, pero habla de parejas. No me veo sin ti, contigo me quise casar. Es como está muy claro para mí. Es que para mí no. Ok, bueno, amor de vida de Marta. Si algún día te busca, pues ve con ella. No, o sea, no sé. No. Eduviges que no has Es llegado que a su ¿quién es vida. el amor de tu vida? Es el amor que no se concretó, que no fue. Ajá, y que no fue por falta de amor. Ajá. Eso está muy cañón, ¿no? Fue por sobra de rifle. Sí, mi alma gemela ya se murió. Y mi alma gemela era el amor de mi vida también. Hola, Kenny. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Cómo van de eso ahí? Bienvenidos a ¿Dónde, mi amor? Marta y Kenneth, El podcast. Bravo. Gracias a nuestros 3 fans. Son la mera vanguardia. Son la mera vanguardia. A huevo. Oigan, pues hoy vamos a hablar de... ahí te va. A ver. Y si todo lo que creemos sobre el amor es mentira, eso es como una premisa, o bien, ¿es verdad que los opuestos se atraen? Analizando mitos sobre el amor. Ok. Ok. ¿Tú crees Está que bueno. los opuestos se atraen? Yo creo que los opuestos se pueden atraer, no a huevo se atraen. Ok. ¿No? Entonces, o sea, es como, no es un factor determinante. Sí. ¿Tú y yo somos opuestos? No. En algunas cosas sí y en otras no. Pero en la gran mayoría no somos opuestos. Sí. ¿En cuáles somos opuestos? Te estoy bajando los calzones muy rápido. No, está bien, estoy pensando. En que yo soy hiperdesmadroso, así. Yo soy muy pedo. Yo soy de hueva. No, yo soy muy pedo. Y yo soy de hueva. Que a mí me gusta mucho la fiesta y a ti ya de pronto no tanto, es la Sí, verdad. eso es totalmente verdad, pero... Por los opuestos en eso. Sí, pero cuando he hecho fiesta la he hecho como Dios manda. Como ahora en la boda del Yerman Sí. y la Melissa Sí, ese. la pinche desmadre que eché. O sea, casi no tomo, pero a la hora de tomar, es cosa seria. Sí, la verdad, O sea, ya no he hecho tanto desmadre para nada, pero cuando lo he hecho, es cosa seria. sí. Sí regresas a tu pubertad un poco. Sí, claro, totalmente. A ver, veamos. Venga. Pregunta número 1. ¿Por qué algunas personas se sienten más atraídas por alguien que es completamente diferente a ellas? Está bueno, Está ¿eh? muy bueno. ¿Tú alguna vez te sentiste atraído hacia alguien que fuera increíblemente distinto a ti? ¡Ay, ya! Bájale a tu radio. Somos diferentes físicamente, amor. Ay, no, mi amor, pero no seas payaso. O sea, no se refiere para nada al físico. Caucásica, rubio, Pero- moreno, pelo moreno. Bueno, pero o sea, ok, a ver, ahí te estás yendo única y exclusivamente al físico. Y no sé si esta pregunta que es de dominio popular de los polos opuestos se atraen, Ajá. no sé qué tanto se refiere al físico o bien Al carácter. a la personalidad, pero me parece una buena premisa que hablemos del físico. Podemos hablar de todo. Yo siento que... Híjole, no, es que no, yo no creo para nada Que seamos exista... polos opuestos, ¿no? No, o sea, que en general los polos opuestos, o sea, opuestos, Se atraigan. apuestos, se atraigan, o sea, vaya, ahorita hablando de físico, por lo menos en mi caso en particular, Ajá. es que yo le pego a todo. O
Sí, yo también. La neta. O sea, piensa en una raza a la que digas, no, esa no le entro. Nel, a todas. ¿Estás de acuerdo que le entramos los dos a Sí, todas? sí. Sí, O sea, a la que sea. la que sea. De la que sea hemos encontrado a alguien que nos guste. Ajá. O sea, yo cuando fui a Japón, por ejemplo, así fue de... O sea, a mí yo no tenía cierta fijación como en otras razas, como con las asiáticas. Sí. Y después de que fui a Japón fue de wow. Mamacitas. Sí, sí, o sea, era como, sí hay mucho queso ahí, Sí. ¿no? O sea, Es que sí, hay queso. Es que hay queso en todas las razas. Cañón, Está cañón. cañón. A ver, ahora, mi raza favorita... ajá, Mis razas favoritas son dos. Uno, los árabes. ajá. O sea, como este look árabe, no necesariamente tienen que ser así de Arabia Saudita. Sí. Pero sí traen sangre de Arabia Saudita. O sea, que sí se ven turbo árabes. Y vale gorro si son también judíos, porque hay muchos judíos árabes, Exacto. ¿no? O sea, claro. esta raza judía, Arabesca. árabe o árabe, Sí, qué agarro la onda. chulada, de verdad. Va. Pero también, no sé qué palabra usar, porque no sé desde dónde nos estén viendo, y esta palabra siempre causa revuelo, pero pienso que nos hemos comprado la carga cultural que hay en Estados Unidos. Ajá. En el uso específico de una palabra que ahí la digas, o sea, en el contexto que la digas, básicamente sí o sí lo estás diciendo, o sea, eres racista, eres considerado racista si lo dices así, si usas esa palabra. Sí. Pero Entiendo. según yo, en México no es racista decir que alguien es negro. Sí, no es lo mismo que allá. Ajá. Ve con qué facilidad lo estás diciendo, porque es como negro, moreno, blanco, o sea, es como estás hablando de alguien de, oye, conozco una amiga que igual y te gusta. Ay, ¿cómo es? Pues es blanquita, tiene el pelo güero, negro, o sea, así describes por colores, negro, moreno, Ajá. blanco. Pero siempre, o sea, pero esa palabra en particular creo que es un megapedo. Ah, claro, pero es como aquí, es como cualquier otra. Aquí no hay tanto Según problema. yo, pero no, o sea, seguramente aquí hay personas que dicen que la palabra negro es el mero hecho de decirla es racista. Quiero que sepan que no soy racista. Es correcto. Entonces, por Así es favor, aquí en déjenme México. decir negro y ya, ¿no? Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Exacto. No estoy siendo racista. Si sí lo estoy siendo sin saberlo, puta, Es sin perdón. saberlo. ¿No? Es sin saberlo. A huevo. No sé qué palabra usar, porque en unos lados dicen que afrodescendiente, pero, güey, perdón, no sé cuál es el término, Pues- pero el punto es que a mí me fascinan los negros. Gacho. O sea, cañón. A ver, no todos, ¿no? O sea... No por ser la raza, sino de esa raza hay muchos güeyes que te gustan. Sí, pero sí... Te gusta ese tono de piel, te gusta Puta, esos cañón, ojos. o sea, pero igual a ti. O sea, de hecho, quiero que sepan que Kennedy y yo, o sea, estemos donde estemos, que digo, en México es más raro, ¿no? Que vas a personas negras. Por ejemplo, un término que me purga es de color, güey. Todos tenemos color. Ajá. Personas de color. Güey, pues este es un color también. Sí, hasta como lo decían en gringo, ¿no? Así, colored. Ajá. No, o sea, era como, ¿Y por I'm qué colored too, ¿no? O Ajá, sea, pero siento que los negros de otros países se han tomado se han comprado el mismo bagaje cultural que trae Estados Unidos con esa palabra. Y pues lo que es, o sea, blanco, negro, moreno, Colores. café, dude, Sí. todos tenemos un color. rosa. Rosa, y entonces, ¿cómo es? Ahí es rosa. ¿Cómo No, es tu esposa? Rosa. Rosita. Rosa. Sí, porque tú eres de blanca, no tienes ni madre, eres como un salmón de Colorado. Sí. Pero el color salmón el salmón es color salmón, olviden mi chiste, no salió. Ah, bueno. Sí, pero bueno, la cosa es que esas razas a nosotros nos vuelven Sí. locos. Déjame interrumpirte un segundo. Como Michael Jackson, lo dejo a él con ustedes. Esos son los pantones que me maman. Sí, los que más volteas a ver. Siempre, y tú lo sabes. Sí. O sea, cuando hemos ido de vacaciones, siempre es como si vemos a alguien de lo que dije, dices, mira, ándale, ya. Sí, no. Siempre nos avisamos. De hecho, en el gimnasio acaba de entrar una chica negra y así Ya la vamos vi. caminando. No, ya sé que ya la viste. Ya la vi. Yo misma te dije, mi amor, ¿ya viste? Y O tú sea, así. Y yo estoy buscando el divorcio. Llámame. Llámame. Sí, pero o sea, No, sí vamos la a vi. Fue voltear como, sí o sí. no.
Porque aparte a mí en el gimnasio en particular, y te lo dije un día, me caga ver mujeres. Porque siento que estás como en un pedo muy vulnerable y está Sí, como que ñero. estás de acosador, Así es. ¿no? Ya Sí. sabes, y no, nomás volteas a ver así, a ver a alguien así. ¿No? A mí, puta, todo el rollo del gimnasio me da un asqui, la verdad. Sí, lo sé. O sea, lejos de decir, ay, mira el mamadito de allá, y así es como... No, aparte, todo pues a mí me ves en la sudado. cama, o sea, no hay tanto pedo. Es que no sé, me da asco el sudor, que se les ve ahí, el bulto. Dilo como es, el pinche ahí. El bulto se les... O sea, ¿por qué tienen que ponerse cosas donde sí o sí se les tenga que ver el bulto? O sea, me da muchísimo asco. Una vez me tocó ver un ano sudado. O sea, no, en buena onda. O sea, no, qué asco. O sea, de gente sudada. Sí, de acuerdo. No. Y De el güey acuerdo. que está súper mamado a mí no me... Así que se- Es como estar en Wimbledon, pero en el gimnasio. Ajá. Sí, nos estamos verga. desviando cañón del tema. Perdón, pero Pero estuvo en bueno. general, Ya. sí. Ajá. O sea, yo, por ejemplo, me doy cuenta que tengo mucho pegue con los negros. Sí, porque tienes cuerpo de negra Tenía. en cuerpo de rosa. Ajá. En cuerpo de rosa. Sí, o sea, siempre tuve mucho pegue con los negros, pero yo creo que en ese aspecto sí, como que la onda interracial sí Y se cómo atrae, baila, la sí, neta, claro. sí. Ajá. Pues unos de los papás de un amigo mío que más amo, uno de ellos es negro y ella, bueno, él es negro y ella es blanca. Que ella era blanca, que en paz Era, descanse, que en paz ¿no? descanse, Sí, Tati. sí. Sí, salió una hija, Tami, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. que salió de la combinación de un haitiano con una negro con una chilena blanca. Exacto. Y pues salió guapísima, la verdad. Sí, ¿no? cabrón, Ajá. cabrón, machín. No Bueno. tan negra, ¿no? O sea, Sí. y el rollo del pantone de los colores de esa raza, es todo un desmadre también. Sí, también. Sí, pero bueno, esa es otra historia. Yo siento que en Filosofando razas, en Marte y Querer. las razas sí, opuestas sí se atraen. Sí, O yo sea, pienso lo mismo. Esta Yo pienso lo combinación mismo. también de negros con asiáticos, y con asiáticos me refiero a personas coreanas, japonesas, chinas, porque pues también está, no sé, la India, y pues ellos no... Sí, a ellos no, nada que ver. Ellos no, físicamente son totalmente diferentes, Exacto. ¿no? Me refiero a las personas con ojos rasgados. Sí. O sea, hay una cantidad brutal de parejas de negros con asiáticos. Cañón. Y si es así... Con latinos también. Bueno, entonces en cuestión de razas yo creo que sí. Sí te atraes porque eres como completamente diferente, ¿no? Te llama la atención. Te llama así la de, atención. Oh, rosa, así. Pero en forma de ser, pues sí, puede ser que sí. Hay muchas parejas, o sea, sí conozco parejas que, no sé, ella o él, o dos mujeres o dos hombres, da igual, pues, pero que una de las dos personas involucradas en la relación es súper extrovertida y la otra introvertida. Y como que sí suele haber muchas veces un equilibrio, ¿no? También en esas parejas, no sé qué piensas. Depende de la situación. A ¿no? veces. Por ejemplo, ahora que fuimos a la boda del German, Ajá, Oscar y su prometida, sí. tu amiga, tu mejor amiga. No, la amo. El hermano de German está comprometido con una chica de Moldavia que se llama Doinita. No tienen la más remota idea, la tipaza. Que nunca ves venir que vas a conocer a alguien de Moldavia. Exacto. De entrada, ¿no? Sí, o sea, sí. es como, what the fuck, Así, alguien de Moldavia. mi amiga moldava, te presento a Marta. Ajá, ¿Cómo o sea, es estás? como, pues, o sea, todavía no te sorprende así, no sé, mi amiga rusa, mi amiga romana, ¿no? O sea, es como... Sí, sí, sí. Digo, rumana, perdóname. Sí, extranjero, pero como que más que Pero vemos, tu amiga de conocemos. Moldavia, what Sí. the fuck. No, bueno, es la mejor persona que he conocido en mi vida, bye. Bueno, y ellos son polos, no son polos opuestos. Los dos les gusta el desmadre, bailar, echar fiesta. O sea, no son polos opuestos físicamente, pero no son polos opuestos Sí, de nada físicamente más. sí son polos opuestos. Pero nada también. más. Ella moldava y él mexicano. Es sí, a está toda cañón. madre. A toda madre. Es la europea más a toda latina, madre que he más conocido. latina. Sí, o sea, de un pedo. Peter también. Convivimos con Peter, sí. dos europeos el fin de Bueno, semana pasado. 3, Ana, la italiana. Claro, también. Sí, no mames. Ajá. Peter de Es Bélgica. belga, sí, es belga. Ana de Italia. Ah, Doinita de Moldavia, Moldavia. y ya no había más, ¿verdad? Más europeos, no, según yo, ya, no. es lo que había. Era Y los colombianos. Bueno, colombianos habían bueno. Qué diversos, German y la Mel. Qué Sí, diversos. estuvo bien chida esa boda, por cierto. Si Machín. no vieron ese capítulo, véanlo, se los dejamos por aquí.
Súper capítulo. Esto sí está bueno ver, o sea, si es químico, psicológico o cultural. Lo de las razas yo siento que sí es cultural, Ajá. pero también, no sé, o sea, me doy cuenta que muchos, sobre todo europeos, se sienten atraídos hacia la población latina y viceversa. O sea, sí hay un tema cultural también de que te atraes, Sí. ¿no? Porque si eres opuesto, o sea, la calidez versus la frialdad. Sí, les llama la atención durísimo, ¿no? Ajá. Totalmente, pero fíjate cómo tú y yo, al contrario, nos atrajo precisamente toda la serie de similitudes que hay. Por eso desde el principio del capítulo dije, o sea, yo no creo que tú y yo seamos tan opuestos. Al contrario, piénsalo, al principio de nuestra relación, ¿qué nos decían siempre? Quiz time. Sí, decían, 3, Marta, 2. es que si haces eso me pones nerviosa. A mí me decían, eres Kenneth en mujer, y a Kenneth le decían, eres Marta en hombre. O nos lo decían así, en uno. ¡Qué bárbaro! Es que son lo mismo, ajá, pero tú en son mujer y tú en hombre. Son igualitos. Y, sí, y piénsalo, y sí. Sí, es lo que nos atrajo. Pero ahora te pones a pensar como en qué tan egocéntrico es eso, ¿no? Que te sientas atraído hacia alguien que se parece a ti. ¿Qué pasa? Está llorando nuestro hijo. Porque Necesita alimento. que lo amamante. Porque es un... Ay, Dios, porque es un gato ya adulto. Sí, cuando. Pero sigue alimentándose de leche. Lo sigo amamantando. Le dejó ¿cómo dices que te dejó Siempre digo que suelo pélvico? Ajá. Siempre digo que en el parto me dejó el suelo pélvico guango. Ah, no te pases de eso. Me vale, es mi hijo, yo lo parí. A huevo, a huevo. Ok. Está increíble, venga. ¿Puede una relación? A ver, venga. ¿Puede una relación? Ajá. Dime. Ok. ¿Puede una relación entre opuestos durar más que una entre personas similares? No me puse Creo los que es lentes de relativo. anciana para leer. Wow. Y no sé siquiera si lo leí bien. No, sí. ¿Puede una relación entre opuestos durar más que una entre personas similares? Qué buena pregunta. No, yo creo que no, que es relativo. ¿A qué te refieres con que es relativo? Que siempre va a tener que ver con esas dos personas. Sí, ¿verdad? O tres si es poliamoroso. No, pero neta, o sea, las personas involucradas son las que van a saber ese pedo. Si se fijan que eres rapea mucho cuando habla. Las personas involucradas van a saber ese pedo. Es que, ajá, o sea, me puedo pensar, como que lo más común, siento, de opuestos tendría que ser una persona extrovertida con una introvertida. Está muy cañón. Ajá. Es como, por ejemplo, y su esposa. Como ella es súper introvertida y tímida y él es totalmente extrovertido. Y les funciona. Y les funciona A ver, si lo muchísimo. estabas diciendo yo así. Sí. Les funciona muchísimo. O sea, Sí. ella como que se ha salido mucho de su caparazón Sí. y siento que ella a él lo calma. Sí, es como, hacemos esto, y ella es como, sí, todo va a estar bien, o sea, relaja la raja, así. Ajá. Y ese güey como que Se relaja. calma. Sí, ajá. sí. Es cierto, no es cierto. Sí. Bueno, ese es un ejemplo, pero por eso digo, siempre va a depender de las personas involucradas. en Sí, el pedo, totalmente. ¿no? Sí, porque puedo pensar entre tú y yo que somos fuego vivo todo el tiempo. Exacto. O sea, yo. Ajá. O sea, es como 1, 2, así siempre. Ajá, ¿ya vieron cómo siempre rapea? No sé, yo creo que sí depende de cada pareja. Yo también, sí, exacto. Lo que te digo. Totalmente. ¿Qué tan importante es compartir valores fundamentales, incluso si las personalidades son opuestas? Es lo más importante en el mundo, yo creo. Sí, cañón. Es como en el capítulo pasado decíamos de que qué es más importante. O sea, el top 10 de cosas que nos mantienen así, ¿no? O sea, que Sí. más bien que... Bueno, el capítulo que acaba de salir, pero no es el pasado. Exacto. El pasado aún no sale. Sí. Twilight Zone. Ujú. Que te dije, en el ranking, el número 1 es hablarse bien. Hablarse bien. Tú habías dicho que las risas, te dije, no, aguanta, va a haber una más Sí, perra. y sí, definitivamente esa. Siento que tú y yo compartimos los mismos valores y que por eso llevamos tantos años siendo felices. Ok. Con sus épocas que, o sea, Infelices. infelices, pero creo Pero por que otras es cosas. normal. Ajá. Creo que solo hay un valor en el que a veces siento que no empatamos.
¿Cuál? La lealtad. Ok. O sea, no que tú seas una persona desleal, Ajá. pero siento que, No lo ves igual en ti y en mí. ajá. O sea, no que seas una persona desleal, pero creo que mis estándares de lealtad son muy altos. Exacto, yo creo lo mismo. Y tú no es un valor que pongas por encima de todos los demás, a diferencia de mí. No que yo esté bien y tú estés mal, o yo esté mal y tú estés bien, solamente es lo que es, Lo que es lo que es. ¿no? Claro. O sea, Sí, entonces sí. creo que es y justamente es un valor en el que no es que seamos incompatibles, sino bueno, lo que ya dije, pero nos ha llevado a tener broncas. Sí, sin duda. Sí, Ajá. sin duda. Pero es uno entre mil. Yo ganaré. Exacto. Ok, a ver. ¿Qué sucede cuando los opuestos ya no parecen tan atractivos con el tiempo? ¿Es sostenible? Híjole. Depende de qué opuestos, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, ¿qué opuestos? Porque, Se pueden volver opuestos que ya no toleres, ¿no? O sea, ajá, justo como lo que decías hace rato ajá. de la fiesta, del Sí. desmadre, que yo me volví mucho más tranquila con los años y a ti nunca se te quitó. Exacto. Y eso nos trajo problemas serios. Sí, exacto. Exacto. Entonces ya no es lo mismo, o sea, no importa si son por los opuestos o no, al pasar de los años hay cosas que cambian, Sí. ¿no? O sea, evolución, involución y hay cosas que Pero ¿cómo lo arreglas? yo creo que medias. Yo creo que yo sí creo que el matrimonio un poco es como ceder, dar, recibir, o sea, como una combinación de un chingo de cosas que tienes que dejar ser como eso, o sea, es como pues, ya. Sí, pero puta, eso nos tomó años ponernos de acuerdo. O sea, nos trajo muchos problemas él, por No ejemplo. estar en la misma sintonía. O sea, no que sea yo así alcohólica anónima, Ajá. pero ya les he platicado que tenía ataques de pánico. Entonces, en esa época, mientras se me controlaban y estaba yo en terapia y no sé qué, y haciendo mil cosas para controlar esos ataques, claramente uno de los esfuerzos que hice fue dejar de tomar. Y ni siquiera fue un esfuerzo, porque me daba terror tomar porque me Le daba detonaba ansiedad. ansiedad. Claro. O sea, el mero hecho de pensar en tomar me detonaba ansiedad. Exacto. Dejé el café, el alcohol, el chiste, o sea, dejé todo lo que cambiara mi química, lo que fuera, porque me daba terror tener ansiedad. Entonces, me llevó a no tomar ni una gota mucho tiempo. Mucho. Y cuando salíamos, pues Kenneth se ponía hasta el fundillo y la bronca no era que se pusiera hasta el fundillo, Era que ya no. era que estábamos en canales totalmente diferentes y él me decía, ¿te acuerdas? Sí. Sí, ¿qué tienes? Y yo, nada. No, ¿qué tienes? Nada. No, claro que sí, estás rara. Estás bohemia. ¿Estás bohemia? No, no estoy bohemia, solamente no estoy borracha. No, y a los 10 minutos, ¿qué tienes? Y en la peda me lo preguntabas cuántas veces. 75. 75 hasta que la 76 ya era de, oficialmente ya me encabroné. ¿Por qué no me has dejado en paz en toda la noche, güey? Claro. Y eso pasaba creo que cada fin de semana. Sí. O sea, hasta que un día fue de, ya déjame en paz, güey. O sea, ya déjame en paz, no tengo nada, deja de preguntarme. A huevo. Porque entonces ya, y ya era como salir, el mero hecho de salir se convirtió en un pedo, porque yo ya estaba así de, puta, me va a empezar a joder en cualquier momento con que qué tengo. Y entonces ya me ponía yo como arisca, huraña, y él se ponía como, ay, no, puta, es que ya se va a poner de mamona. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Que así fue un Más o tiempo. menos, sí. Sí, sí. Y estuvo cañón que nos lográramos poner de acuerdo. Digo, Sí. ya regresé a tomar, ¿no? Pero normal, o sea, no... Pues la neta, amigos, cuando dejas de tomar mucho tiempo te das cuenta que la mayoría de la gente tiene un pedo con el alcohol. O sea, te das cuenta de, pues, quienes necesitan un poquito de terapia. Y cómo resulta que tú eres la que está mal porque eres la que no toma, ¿no? O Sí, sea, eso está está muy cañón. ¿Crees que las relaciones de opuestos son más intensas o caóticas? Es que depende de la circunstancia, yo creo, ¿no? A veces podría ser que sí, pero a veces que, insisto, o sea, voy a cagar, pero es como, siempre va a depender de las personas y de las circunstancias. Pero siento que Exactamente. también está buenazo poner ejemplos. O sea, por ejemplo, ahorita se me ocurre
como en el, o sea, siento que en el aspecto social puede llegar a ser lo que más broncas te traiga. En el aspecto social, que no es nada más el desmadre o la peda o así, sino una simple reunión con tu familia. Sí. Hay personas, a ver, que creo que ambos opuestos, tanto extrovertidos como introvertidos, pueden llegar a ser insoportables. El Ok. extrovertido es ya cállate, como somos tú y yo. Sí, a huevo. Ya cállate, ya deja de gritar, deja hablar a alguien. Sí, sí, sí. Pero el introvertido llega a un punto en el que su silencio incomoda. Sí, también. Bueno, a mí Sí. me han incomodado muchas personas Sí, introvertidas. así es. Que hasta Sí. incomoda porque dices, güey, te caí mal, Sí, di te algo. cae mal todo el mundo, estás incomodando el ambiente y por tu energía el ambiente se está bajando Sí, cañón. aguangando. Se está aguangando Sí, cañón. sí, sí, de acuerdo. Tú, por ejemplo, socialmente tuviste alguna pareja con la que te sintieras incómoda enfrente de la gente, incómodo enfrente de la gente. ¿Incómodo por qué? No sé, como que quizás sentías que no encajaba o que socialmente era difícil. Sí, sí me pasó con 2 novias, Ajá, que éramos muy diferentes y la neta llegaba un momento en el que era como, siento que tengo que actuar de cierta manera para embonar y así, ajá. y no quería, o sea, era como, qué O flojera. sea, que tú tenías que actuar de cierta forma para embonar. Exactamente. O también de la otra manera, o sea, ella, como, no mames, siento que eres demasiado fresa para mí. O sea, me estaba diciendo una chava a mí como, eres muy fresa. Ah, ok, ya, ajá. Eso para mí era como, ¿de qué Y hablas? te sentías incómodo por eso. Sí, porque era como yo la sentía como actuar, como si tuviera que actuar alrededor de mis amigos para ser más fresa, según ella, ¿no? O sea, era como, no mames, ¿de qué pedo? O sea, ¿de qué hablas? Y yo tuve un novio que siento que mis amigos le caían mal por fresas. Ok, que a él le caían mal porque ellos eran fresas. Ajá, porque siento que es de estas personas que creen que por el hecho de que alguien es fresa es idiota. Él se sentía superior intelectualmente, no que lo fuera, Sí. se sentía, Sí, sí, entiendo que es perfecto. muy distinto. Ajá. Y siento que esa superioridad intelectual también viene de algún complejo. Yo pienso lo mismo, sí. Y esa persona con alguien fresa o alguien que fresa de pensamiento, de vestimenta, de manera de pensar, la música que escuchas, cómo hablas, todo, Ya era siento como- que era como sinónimo de idiotez y yo te puedo comprobar cómo la fresez no tiene absolutamente nada que ver con la inteligencia. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, yo conozco personas brillantes, Que son mega súper fresas. fresas y no fresas. Sí. No tiene absolutamente Nada. nada que ver Sí, por con supuesto. nada la fresez. Completísimamente de acuerdo ¿No? contigo. Sí, o sea, lo traes o no lo... Ahora sí que lo tienes o no lo tienes, a la chica. Exactamente. Y él entonces me hacía sentir muy incómoda todo el tiempo, porque además es un tipo súper introvertido, pero es tan introvertido que es raro y cambiaba el ambiente por él. Puta, qué chafa. Como que tienes que estar constantemente así, de venirte a convivir, ¿no? Así. No Ajá. mames, no. Horrible, la verdad. Ok. A mí la otra que me pasó o sea, que me incomodaba también, Ajá. otra relación, fue que yo era más grande que ella, considerablemente más grande que ella. Ok, ya sé de quién hablas. Ajá. Ajá. Y sí era como, no mames, o sea, sí está muy mocosa. Entonces era como, aunque era súper inteligente, ella, y muy culta también, al final yo la seguía sintiendo muy niña. Y fue como, no puedo. ¿Y será que la edad es un polo opuesto? Puede ser que sí. Yo siento que hay un grado y también como rangos de edades. O sea, yo creo que si tienes 37 tú como hombre y tu novia tiene 30 o 32, no hay tanto pedo, Sí. ¿no? Pero al revés siento que sí. Que el güey sea como más chiquito y ella sea como más grande. Sí siento que la mujer le va a dar la vuelta, así. Ah, eso es un hecho. A eso es a lo que me Si refiero. la mujer es mayor, le va a dar vueltas sí o sí. A eso es a lo que me refiero. Ajá. O sea, pero para que esté como parejón, o sea, si hay una diferencia de 5 años, pero ya en los 30, va. Pero yo estoy hablando de que yo estaba en mis veintitantos y ella en sus 18, 19 años. Sí. O sea, era como,
Y yo sentía una diferencia. Esta también fue una madre que me ponía incómodo. Ok. O sea, era como... O sea, me gustas un ching, ¿no? Ajá. Me atraes. Eres súper inteligente. Le mamaba leer también. O sea, era como... Aparte de inteligente, o sea, le gustaba cultivarse, pues, o sea. Ajá. Y aún así, aunque yo no era así, o sea, sí la sentía muy mocosa. Entonces, por más que ¿Y me lo habrás tenido gustara... en la mente o sí estaba muy mocosa? No, estaba más vivida que yo. O sea, de todo. ¿Y entonces por qué la sentías mocosa? ¿Por la edad? ¿Por la edad? O sea, tenías como un concepto preconcebido de la edad de alguien, igual Sí, y o no sea, necesariamente se comportaba como chavita. Exactamente. Qué loco eso, ¿no? O sea, ya como de 19 años, o no me acuerdo cuántos tenía, y yo 20 y tantos, Ujú. era como, no. Mira. ¿Mm? ¿El amor siempre lo puede todo o hay límites que ni el amor puede superar? ¿No? Obvio hay límites que ni el amor puede superar. Por supuesto, O esto del sea- amor mueve montañas, sí, mientras vaya bien la carreta, ¿sí, no? Puta, ¿No? esta pregunta está perrísima. A ver, perrísima. A verte. ¿Es verdad que hay un solo gran amor para cada persona o es un mito romántico? Yo creo que es un mito romántico. ¿Por qué crees que es un mito? Porque yo creo que puedes encontrar varias personas con las que embones así muy... O sea, yo creo que si no era yo, ibas a encontrar otro güey de huevos. No ibas a embonar con él como conmigo. Pero, o sea, no es como... O igual y sí, pero en otras cosas, Ajá, ¿no? De otras exactamente. formas. Quizá hubiera sido como los dos eran más clavados en música clásica, ¿no? Por decir una película. Sí. Entonces en eso son como más así, ¿no? Pero él no bailara nada, por ejemplo, por decir algo, Ajá. ¿no? Ahí hay una cosa que sería otro humano con el que ya tendrías otro tipo de conexión muy cabrona. Como tú y yo tenemos cosas similares y cosas contrarias. Yo creo que no es una cuestión de... Es la única persona, o sea, indiscutiblemente para ti, no lo creo, o sea... Es que Ahora, que tú lo escojas y que ames a esa persona es otra historia. Es que está muy cañón, porque este tema intensísimo de el gran amor de tu vida está cañón. Está cañón, o sea, el amor de tu vida, ¿qué es eso? ¿A qué se refieren con el amor de tu vida? Yo creo que el amor de tu vida es con el que acabas. Digo, no que acabes de anduve contigo un año y acabé contigo. O sea, no, sí, entiendo, no. you end up with. Ajá. Ajá, pero a ver, se habla muchísimo de que toda la gente tiene un gran amor. O sea, que hay como que dos grandes amores. Ajá. El amor de tu vida y la persona que te hace feliz. Órale, yo nunca había escuchado eso. Yo así. lo he escuchado muchísimo. El amor de tu vida y la persona que te hace feliz. ¿Pero qué es el amor de tu vida? Vamos a empezar por ahí. La persona que te hace feliz, ¿no? Bueno, no necesariamente. No Sí, sé, no, no tengo no idea. necesariamente. Sí, sí, Para sí. ustedes, ¿qué es el gran amor de tu vida? Yo una vez estaba platicando con una chava porque, a ver, yo así lo intensa que fui con el amor siempre, para mí todos eran el amor de mi vida. O sea, el novio que tenía en ese momento Sí, era el el novio- gran amor de mi vida. El novio en turno. El novio en turno Sí. era el súper amor de mi vida. Nunca había amado así. Nunca había existido un mejor hombre que él. A huevo, por supuesto. No, nadie había sido más guapo, más inteligente, más gracioso, más... Todo. Todo, ¿no? Claro. O sea, tiene todo. Por supuesto, por supuesto. Ya que sales de ahí dices, oh, fuck, ¿no? No tenía nada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. mientras tanto tú te crees el rollo de, pues, porque, o sea, todo este rollo químico de dopamina y no sé qué tanta madre de químicos que te hacen sentir como que estás drogado. Y realmente sí. te sientes así. Sí, dicen que el high de las relaciones son de los primeros 3 a 4 meses o algo así. O sea, La neta no tengo idea. pero es porque- como que es así, como cuando empiezas a meterte piedra y que los primeros meses está de huevos. Pues sí. Y luego ya... Está cañón. Ajá. Pero a ver, o sea, yo te imagino Ajá. con tus exnovias sintiendo como esta escena de Ah, no. la novicia rebelde que está así como de The hills are with alive. the sound of music, así Sí, dando sí, sí. vueltas por las montañas y así. Claro, Yo te pero- veo así cañón. Obviamente. Nunca habías amado así. No mames, por ¿Estás de supuesto. acuerdo? De entrada, mi primer amor, o sea, era así. La novicia rebelde, no, o sea, no, No, mames. obvio, claro. La novicia rebelde, Beauty and the Beast,
la sirenita, o sea, era así como no mames. Y tú eras Cenicienta, ¿no? Siento. Por supuesto. No eras el príncipe, eras No, Cenicienta. Sí, o sea, sí, porque esa era mi idea, así de, para, ¿no? O sea, y muy mal desde el principio, la verdad. No, eras el príncipe. Pero no, está cañón, o sea, cuando empiezas a andar con alguien, es el gran amor de tu vida hasta que te das cuenta que es un o una imbécil, ¿no? Sí, completamente, Pero, sí. mientras tanto, sí está muy cañón lo que sientes. Ah, no, La neta está muy no. cañón lo que sientes. Yo tengo recuerdos vívidos, sensoriales, y no estoy hablando de cosas sexuales, de los sentimientos que tenía por ella. Sí. O sea, y es como si es un pedo muy cabrón. O sea, sí, te lo he dicho muchas veces. O sea, si cuando ella cuelgue los tenis voy a sentir. Quizás ella es Feo. el gran amor de tu vida. Ajá, todo esto alimentando lo que estabas preguntando, de cuál es la diferencia, ¿no? Entre el gran amor de tu vida y Quien te hace quién te hace feliz. feliz, ¿no? Quizá con ella tuve la ilusión del primer amor, ¿no? O sea, y entonces era como, wow, así. Ay, no es cierto, lo que he escuchado es que hay 3 amores. Tu primer amor, el amor de tu vida y quien te hace feliz. Va. Pero no sé, a mí todo eso se me hace una gran mamarrachada. Más o menos, tú siempre hablas de tu primer amor, lo tienes bien claro. Sí, no, pero eso sí, mi primer amor, pero no tiene que ver con que yo lo considere el amor de mi vida. No, pero no es ninguna Pero mamarrachada sí. y entonces iba a poner el árbol de Navidad a mi casa. Claro. O sea, era Leito, como- te amo. Claro, y es como, o sea, es como tu primer amor, así como tú Sí. sabes todo del mío, de Sí. mi primer amor. Ese pinche amor, o sea, yo El no creo que sea primer una amor mamarrachada. es una chulada. No es una mamarrachada, Sí. es lo que te abre No, así lo del a primer todo. amor sí no es una mamarrachada Sí, 0%, para nada. cero. Pero lo del amor de tu vida, o sea, a lo que me refiero es como esta madre que dicen de que tienes 3 grandes amores. Tu primer amor, el amor de tu vida y con quien te quedas en la vida. Pero no. con quien te quedas en la vida, ¿qué tal que te golpea, no? O sea, es como, Sí, güey, no. es una mamarrachada, eso es a lo que me refiero. No, ok, entonces... No al primer amor. Todos al tienen primer amor lo tengo claro, el amor de mi vida también, nomás el último no. ¿Quién te hace feliz? No. No, porque, o sea, claro que me haces feliz, pero es como que, o sea, nada más me haces feliz, no, la 2, o sea, el amor de mi vida. Me haces feliz, me haces triste, me haces enojar, me haces todo. Pero habla de personas separadas, no que una misma persona lo sea todo. Por eso, mi primer amor era uno, Ajá. el amor de mi vida tú. Quien me hace feliz puede ser una mujer que me baile así y me está haciendo feliz. No, güey, pero es un gran amor también. O sea, quien te hace No, feliz... ya lo estás cambiando, tú lo dijiste de esa manera. No, quien te hace feliz es una pareja. Ajá. Estamos hablando única y exclusivamente de parejas. Ok, No sí. de quien te mueva las nalgas en la cara. Eso obviamente Que lo puede te va a hacer tu hacer pareja feliz. también. Ajá, pero habla de parejas. Ajá. No de una circunstancia increíble que te hace feliz. Ok. O sea, se supone que son personas separadas. Sí, Una entiendo. el amor de tu vida, otra quien te hace Pues feliz. entonces, ok, ya. Pues la primera. Pero puede no ser verdad. Sí, entiendo. Para mí el primero está muy claro. Y entonces el 2 y el 3 son lo mismo para mí. O el sea, amor el de 2 y mi el vida y 3. quien me hace feliz, tú. Ok. Pero es que, ¿qué es el amor de tu vida? O sea, insisto en qué es eso. Para mí, que no te puedes ver sin esa persona, a menos que sea como algo fatal o Pero, algo. güey, cada pareja te hace sentir eso. No. Claro. Ay, sí, pero no 15 años después. Nah, bueno. A los 2 años, esas Pero pendejadas sí, que sentías pero es esos como... 2 años estás de no puedo vivir sin ti. O sea, Sí. elijo la muerte. Sí, pero luego ya entiendes cómo es el pedo de verdad, de no mames, llevamos, olvídate de la cantidad de años, como un pedo mucho más profundo y tú dices, no mames, sí. Obvio, güey. Me quiero pero casar con esta persona. Pero quienes nos ven no todos llevan 15 años, muchos llevan más. Bueno, para mí otros es- llevan una para mí infinidad es menos. Para mí es sencillo, o sea, es como, no me veo sin ti, contigo me quise casar, el pinche guayabo es impresionante, o sea, es como, está chingadísimo todo. Es como, está muy claro, para mí. Es que para mí no. Ok, bueno, amor de vida de Marta, que algún día te busca, pues ve con ella. No, o sea, no sé. No. Eduviges, que no has Es llegado que a ¿quién su es vida. el amor de tu vida? ¿Quién más amaste? ¿Quién te hizo sentir más mariposas? ¿Quién, no sé, o ¿Quién sea... más amaste? ¿Quién más tiempo estuvo contigo? ¿Quién te conoció más? ¿Con quién te vulneraste más? Es que eso está... ¿Quién conoció lo mejor y lo peor de ti? Pues entonces todo eso para mí eres tú también. Pues, es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo.
Ajá, o sea, yo hablo de Amor de mi vida. la O sea, premisa esta es como de- cuando platicamos de qué pedo si cuelgo los tenis, ¿no? O nos llegamos a separar por algo muy, muy, muy cabrón, ¿no? ¿Cuál es siempre nuestra respuesta? Pues me quiero morir. Ajá, Nel, bueno, me quiero desvivir, Nel, al carajo, ¿no? Sí. O es como, Es que tenemos un medio pacto de desvivimiento, Ajá. autodesvivimiento. ajá, Somos tantito dramáticos. leve la nieve. Ajá. Y también, pero al mismo tiempo también te he dicho como, no sé, creo que yo sí lo aguantaría mucho menos que tú, o sea, es como, yo instantáneamente me iría a lo malo. Así, día 1, vuelvo a fumar tabaco, me voy de desmadre con mis O amigos. sea, piensas de inmediato en autodestruirte. Sí, obvio. ¿Pero por qué? Pues porque da frío desvivirse así a la antigüita, ¿no? O sea, Ay, mejor poco a poco. mejor lentamente, ¿no? Yo digo, ¿no? Sí, o sea, no sé si tendría los huevos. Lo hemos hablado muchas veces de Sí. eso también. Ajá. Yo no sé si tendría los huevos, sí, los huevos literalmente, bueno, no literalmente, así de hecho. Los arrestos. Ajá, para pues acarrácatelas, ¿no? No sé. Sacarrácatelas. Cataplum, ¿no? Acabas de exponer tu edad. Nah, pues 37 años, todo el mundo conoce Ay, acarrácatelas. sí. Sacarrácatelas. Pero, perdón, creo No que no sé. o sea, Es que no sé si el amor de tu vida es... Siento que la literatura en particular, Ajá. como que te orilla a creer que el amor de tu vida es ese gran amor que no se pudo concretar. concretar. Ok. No, es que no sé. Yo no sé leer, entonces. Que es como, y no sé leer. O sea, estos grandes amores que por algo no pueden estar juntos, pero se aman. O sea, que están separados, pero no por falta de amor, Sí, sino sí, por como- circunstancias de vida. Sí, porque, como la Immortal Beloved de Beethoven. ándale, así, y que se aman con todo su corazón, pero uno quería hijos y el otro no quería hijos. Nosferatu y Winona Ryder. Más bien Drácula y Winona Ryder, Perdón. ándale, esos grandes Ajá. amores Sí. que no pueden ser. No sé si a eso se refieren sí, con sí. el amor de tu vida. Sí, es que por eso digo, igual y si lo estás viendo desde esa perspectiva, tú que eres muy lectora. Era. Bueno, Sabemos pero que te gusta era. leer, que te gusta leer. Me gustaba, ya no leo ni madres. No, pero sí te gusta, más bien no encuentras como el tiempo o la motivación, pero te gusta. La motivación. Eres lectora, te Sí. gusta leer. Bueno, así lo veo yo. Es como tú has intentado que yo sea lector y no soy Y no, lector. ojalá, O sea, sí. me han gustado algunas cosas y todo, pero me tardo en leer los libros. Sí. Ya tengo una década debiéndole uno a mi hermano, así de, Literal. lo voy a leer, así Sí, de, sí. tengo 2 años para que ya sean 10 años Sí. y no lo he leído, Sí. ¿no? O sea, tú sí eres lectora, pues, ¿no? Si ahí leías mucho de esta definición, ¿no? O de esta línea de pensamiento del amor que no pudo ser, tú no eres el amor de mi vida. El amor de mi vida fue Güera 1, para el caso. Y es que yo no podría definir, o sea, entre dos, ¿cuál? Iba a decir las iniciales, pero iba a ser muy evidente. Iba a ser muy evidente. Y no les voy a dar ese placer. Sí. Ya sé que le adiviné a los dos. Ajá, porque creo que yo quería estar con ellos y ellos conmigo. Sí, pero como dices, las circunstancias, No el pudo pedo, ser. No pudo ser. Pero no era por falta de ganas. ganas de ninguna de las dos partes. Simple y sencillamente no se pudo. Sí, entiendo Está perfecto. cañón. Pero, a ver, o sea, sí los veo como, híjole, no sé cuál de los dos podría ser el gran amor de mi vida. Ajá. Pero también lo veo así como 15 años después y digo, puta, qué bueno, güey. Puta, y son tan diferentes el uno del otro. Totalmente opuestos, yo creo. Son tan diferentes el uno del otro. Opuestos. Ajá, por completo. Opuestos. Justo el tema. No, en lo que se tienen que parecer, se parecen. Va. Bastante, de hecho. Ok. Y los veo y digo, de verdad, gracias que no estoy con ellos. Sí. Gracias que no estoy con ellos. A mí la neta me pasa igual. Ajá. a mí la Pero neta me entonces pasa sí son igual. los amores de nuestra vida, ¿o no? Porque ya no los deseamos, ya no los añoramos. No. Ya no hay nostalgia. Yo me quedo con lo que yo dije originalmente. O sea, para mí, el amor de mi vida eres tú. Ajá. ¿No? Si mañana pasara algo y nos separáramos y ahorita tengo 37, como diría un amigo, pero en el agua, ¿no? Así. Sí.
a los 53 conozco a alguien y esa persona es otro pedo así, no te pases de lames, te sigue incluyendo en nuestras vidas, así de un altar a Marta, así de te mega mama y eres como the third wheel en todo, Ajá. quizás es como, ok, o sea, también tú puedes ser el amor de mi vida, no lo sé. Cañón, eso no sé, sí está muy Yo cañón. hoy tú eres el amor de mi vida. Si lo vemos desde la perspectiva que lo dijiste así, podríamos omitir todo el podcast y solo dar esta respuesta. O sea, el amor de mi vida sería la güera 1. Es el amor que no se concretó, que no fue. Ajá, y que no fue por falta de amor. Ajá. Eso está muy cañón, ¿no? Fue por sobra de rifle. De su parte. Sí, exacto. No podía estar sino más con un rifle. Exacto. Sobrado. Sí. ¿Qué tan cierto es que si realmente amas a alguien nunca sentirás atracción por otra persona? Qué payasada. No No manches. qué o sea, qué te atrae, tontería. también me atrae la mesa, creo. Sí. O sea, Bueno, qué exagerado. ¿el amor realmente se acaba o simplemente cambia de forma? Wow. Cambia de forma. Cambia Yo de pienso forma. que cambia de forma. Sí. Es que puedes dejar de amar a alguien si es amor. Yo creo Que que tendríamos que clavarnos en la definición de amor, ¿no? yo creo que el amor, o sea, voy a decir algo así turbofilosófico, así, ¿no? Pero es como, el amor no se acaba, nomás cambias como en una escalera. Y es como del amor al odio, como que es tu escala de grises. O sea, como de, así puedes querer a la gente. Desde te amo hasta te odio. Pero para mí el te odio es te amo, retorcido. Ajá, por eso, o sea, pero está en la misma escala, Sí, ¿no? Te sigue interesando esa persona, te sigue importando. ajá. La indiferencia para mí ya no entraría ahí. Ya es como, me eres indiferente. Sí, de acuerdo. No, o sea, es como, si vives, no eres un pedazo de caca de loro ahí y no me importas. Yo, por ejemplo, me puedo pensar en que siento cariño por absolutamente todos mis ex. Ajá, No hay uno por el que no. yo en su gran mayoría, sí. En su gran mayoría. Y me valen, ¿eh? O sea, doy gracias cada día de no estar con absolutamente ninguno. Sí, que de ahí veníamos, sí, a mí me pasa idéntico. Pero por todos siento, y unos más, por otros menos, pero por todos siento cariño. Ok. Nada más que de otra forma. Sí, te entiendo. Es a lo que me refería. Siguen estando en esa misma escala, pero igual es un cariño muy fuerte. Hasta amor familiar, cariño hasta familiar. Sí. Solo se transformó el pedo. Ajá, Pero no dejó de existir. Siento que eres como parte de mi familia. Eso. Ajá. Sí, te entiendo perfecto. Está cañón. Ajá. ¿Es el amor a primera vista una conexión real o un simple arrebato emocional? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que puede ser cualquiera de las dos cosas. Ajá, o las O un dos arrebato. por igual. Ajá, pero es como, en una puede ser un arrebato emocional, arrebato emocional. Ajá. En otra pudiera ser que no, que sí hiciste una conexión chingada. Ajá. No, depende. Pero a ver, de entrada... También hay química sexual, digo que no es lo que estás, pero es como, Sí. más bien de te gustas y es como sexo de alto impacto, pero de ahí no pasas. Del sexo de alto impacto. Sí, no, pero aquí habla del amor a primera vista. Ajá. Por eso, yo creo que el amor a primera vista es más falso que verdadero, pues. No sé. O sea, es como, más bien, te Yo gustó creo algo que de la sí persona. puedes sentir una cosa muy intensa la primera vez que ves a alguien. Pero amor, Pues ve a Mauricio y a Paula. Ellos hasta la fecha, 25 años después, siguen sosteniendo que fue amor a primera vista. tengo que hablar con mi cuña y con mi cuñado de eso, porque, o sea, quiero escuchar sus puntos de vista, porque yo la neta, para mí es como una atracción visual de manera de ser de la persona. Pero O sea, es justo como, siento que wow. va mucho más allá de la atracción física. Por O sea, eso, es una pero decir, atracción física combinado con por eso, un sentimiento que no hay ni una palabra que lo pueda describir. pero no es amor. O sea, yo no te conocí, fue amor a primera vista, Ay, no. no, pero para fue nada. deseo a primera vista, queso a primera vista, Sí, pero no estamos chetos puff a primera vista. O sea, eso fue para mí. Y luego empecé a hablar contigo y ya así fue como, no mames, qué chingada. O sea, es súper chida, súper inteligente y tu papá. Me encantaste, pero no fue amor a primera vista. Es una Sí, pero no es mamarrachada. nuestro caso. Estamos hablando del caso de alguien más. Bueno, ustedes que... no estoy de acuerdo. Creo que no existe Pero a el ver, amor a ¿ustedes primera creen que vista. existe el amor a primera vista? Pero váyanse a la profundidad. Amor a primera vista.
Sí. O sea, váyanse a la profundidad de la... O sea, porque si luego decimos, no, bueno, o sea, amor como cariño. No, no. Amor a primera vista, no, no mames. Yo también creo que no existe, pero sí creo que existe una atracción muy profunda y muy intensa que va más allá del físico Sí. a primera vista. Sí, sí, atracción a primera vista, sí, eso también Pero me pasó más allá contigo. de físico. Por eso, no, más allá de que es a lo que voy. O sea, No, güey, sí, pero- mi primera reacción fue física, pero instantáneamente fue como, no mames, esta vieja es increíble. Sí, pero no estabas de no puedo dejar de pensar en ella. No, No aplica entonces. no, porque estaba pensando en mi novia, pues yo tenía novia. Por eso, pero eso da igual. O sea, si hubiera sido amor a primera vista, habría sido de, güey, no Exacto. puedo dejar de pensar en Exacto. ella. Sí, no. O sea, no. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Pero no sé si te pasó con alguien alguna vez. Yo no sé si a mí me pasó. Tuve conexión a primera vista. No, yo igual, muchas veces, pero así ese pedo de esto fue amor a primera vista, creo que no. Con quien más sentí eso, o sea, lo más cercano a amor a primera vista, Ajá. fue con mi ex, con ella. Que fue como así de película de Hollywood. Cuando me percaté de su presencia, así de, ya sabes, fue como, ella me gusta un chingo, pero quiero conocerla. Sí. No era, fue como un pinche flechazo. A mí eso me pasó muchas veces, pero no puedo parar de pensar en ti. Quiero Jamás. estar contigo para No siempre. es, ¿ves? No es amor a primera Pero en vista. nuestro caso, ustedes platíquenos en el suyo. Cuéntenos del suyo, Bandera. ¿Tiene amor Oigan, a primera ver, vista? ahí va la última del capítulo. Y me parece que está increíble esta pregunta. A ver, venga, venga. ¿Qué opinan sobre el mito de las almas gemelas? ¿Es una ilusión o hay algo más profundo detrás? Para mí, sí existe. Y, Ya me cargó el rifle. ajá, Ajá. para mí ¿Y? sí existe y no necesariamente tiene que ser amor de pareja. O sea, no, tu alma sé cómo, gemela ya sé no cómo. tiene que ser una pareja. Ah, no, eso no es lo que yo iba a decir. ¿Qué ibas a decir? Que no necesariamente tiene, en otras vidas fue tu pareja. Quizá fue tu primo, quizá fue tu hermana, pero lo quizá puedes- fue tu hijo. Pero a ver, tú y yo sabemos ambos quién es nuestra respectiva alma gemela. Sí, sí, yo la puedo decir tú, no. Yo sí, ¿por qué no? Sí, mi alma gemela ya se murió. Y mi alma gemela era el amor de mi vida también. Ajá. Ajá. O sea, para ti, Rafa, era tu alma gemela y el amor de tu Sí, muy vida. cabrón. O sea, el que había estado conmigo así a través de todo lo bueno, lo malo, lo culero. No sé que quien nos esté viendo ahorita si nos ha seguido desde el principio, si no, pero hay un capítulo en el que hablamos de amigos que murieron, amigos que fallecieron. Y en el caso de Kenneth platicó de Bruno y Rafa, bueno, su amigo Bruno, Ey, que se murió en un accidente junto con su primo Rafa, pero el de Rafa no habló porque es su familia, no Ey. su amigo. ey. Ese primo que falleció en un accidente es de quien está hablando Kenneth. Que por cierto, Hoy Hoy es es su el aniversario aniversario de de Rafael y luctuoso. Bruno. Hoy para que sepan qué fecha es, hoy es 28 de octubre. ey, de Y sí, Rafael es y cierto, Bruno. cumple 25 años, ¿no? 25 años. Ajá, no manches, 25 años. Bueno, ese güey, o sea, Ahí sí lo digo como si yo supiera, ¿no? no, pero sí, o sea, al final todo lo sabes de eso, ¿no? Sí. Él fue así mi compadre desde que teníamos 2 años hasta que falleció. Foto para que vean que no es mentira de el amor que se tenían Kennedy y Rafa básicamente desde que nacieron. Foto aquí. Entonces, si lo decimos así y si no tiene que ver con un género o es como con almas pasadas, Pero a ver, ¿qué hace que alguien sea tu alma gemela? ¿Tú por qué dices que para ti, Rafa? era como amor puro y duro con ese güey, o sea, era como... Siempre lo vi como un güey que siempre va a estar ahí para mí, pero en Pero- toda la extensión de las palabras. Pero a ver, o sea, digo, pues entonces para tal caso yo soy tu alma gemela también. De hecho, yo también creo eso. No, es que yo no te veo como mi alma gemela para nada. No, yo lo sé. O sea, Yo lo sé, yo lo sé. Para mí un alma Sara. gemela es Sara al 1000, pero ni siquiera te puedo explicar por qué. A huevo. Ni siquiera te puedo explicar por Sí, qué. sí, sí, O sea, entiendo. puedo como elaborar un poco dentro o sea, un poco de ello, Sí. pero aún así no sé describir el sentimiento porque justamente creo que no se puede describir con palabras.
es algo que simplemente sabes y ya. Qué chido. Porque ella lo siente también. Qué maravillosa manera de verlo. Sí, pues quizás que yo le estoy intentando poner palabras diciendo lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, pero es como... No, pero justo, Era o sea, mi para carnal, ti... o sea... Ajá, pero para ti, ¿qué era Rafa? Porque es alguien que siempre va a estar para ahí. Para ti, perdóname, pues también tus amigos. Siento que es algo mucho más profundo que eso, ¿no? Sí, no, pues... ¿Qué puedes decir? ¿De qué No, es? no te lo puedo, Enamórate. no lo puedo decir, o sea, no. No puedo. O sea, no puedes decir por qué lo piensas. Sí, no. O sea, es como quizá porque es el dolor más que he sentido hasta hoy. Así. Pero tú lo pensabas antes de que muriera, así como él es mi alma gemela. No lo pensaba, pero lo sentía y lo vivía. O sea, todo el tiempo estábamos juntos. Sí. Para ustedes, ¿qué es un alma gemela? O Exacto. sea, para mí, en mi caso con Sara, es como ella misma dice, o sea, hablar, digo, eso nos lo dice a los dos, que para ella hablar con nosotros es como ella hablar con ella misma. Sí, Pero es por el nivel de confianza que también te tiene a ti. cañón. Pero sí es como estar hablando contigo mismo. Sí, entiendo a lo que te refieres. Porque, o sea, muchas veces no necesitas ni siquiera explicar algo Para saber cómo lo ve o piensa o siente la otra persona. para que la otra persona te entienda Sí. como si le estuviera pasando a ella, ¿no? Entiendo. Eso es por un lado. Como que nunca necesitas explicar nada porque la otra persona simple y sencillamente te entiende y ya. Y que no hay nadie, o sea, que sí, eso es lo que a mí me pasa con ella. Sí. Que siento que no hay absolutamente... A ver, yo siento que, por ejemplo, tú me entiendes, pero porque vives conmigo, porque llevamos muchos años juntos, porque somos pareja, porque hemos aprendido a entendernos, a leernos, a Sí, sí, sí. aceptarnos, a etcétera. Sí. Pero siento que en el caso de ella y yo nunca ha sido necesario eso. Simple y sencillamente siempre hubo un entendimiento profundo. Sí, entiendo. Como de no necesitas explicar nada. Sí, porque lo yo nuestro entiendo. es construido. Lo nuestro es construido y lo mío con Sara es como que siempre existió. Pues es que quizá, o sea, sí, lo entiendo perfecto. O sea, entiendo lo que me estás diciendo. Y pues quizás eso, o sea, era como si lo pegamos a lo que estábamos diciendo antes, como que fue mi primer amor, Rafa, o sea, que es mi carnal Más desde... allá del clásico amor por tus papás y tus hermanos. Ajá, exacto, así, nos ¿no? entendíamos muy cañón, muy cañón. Sí, Sara, yo igual, o sea, es muy, o sea, es muy profunda la manera, porque no es como que con mis otras amigas no me entienda, por supuesto que me entiendo, pero ha habido justamente una construcción en el que poco a poco vas, ya, es que ella es así, entonces sí, ya entendí, voy a Ey. respetar esto o voy a decir esto, pero aquí nunca ha sido necesario explicar, ni conocer, ni buscar entender, porque siempre ha habido un entendimiento como si hubiera sido desde el que nacimos. A huevo. Como si hubiera estado ahí por siempre es y y para ya. siempre. Sí, es como, ya sé cómo. Ajá. Es como Hancock, ¿viste Hancock? No, acuérdate que no, mi amor. Llevo 15 años diciendo que no vi Hancock. Yo creo que es la manera de decirte, vela ya. Sí. Quizá. Ajá. Pero o sea, lo que sí definitivamente es que no creo que el tema de las almas gemelas sea un mito. Yo creo que sí existe. Ok. Y también creo que no tiene que ser tu pareja o una pareja. Puede ser un amigo, una amiga, tu familia. Ajá. En el caso, por ejemplo, Jorge, mi hermano, él sentía que mi abue era su alma gemela. Sí. Entonces, como no necesariamente tiene que ser una pareja, Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿no? Evidentemente. Bueno, ¿ustedes qué piensan de los opuestos? ¿Creen que se atraen, que eso es pura payasada o que más bien se repelen? Porque para tal caso los polos iguales en teoría se tienen que repeler. Exactamente, en teoría. En teoría, y pues no, muchas veces los polos iguales se atraen. Exacto. Y entonces hay una explosión de sentimientos y Sabores, de intensidades. colores. Exactamente. ¿Ustedes qué opinan? Déjenos en los comentarios, por favor. Queremos saber qué opinan. ¿Y usted qué opina? Exacto. ¿Y saben Exacto. qué? Suscríbanse al canal. Bye. Bye.